objetivos del proyecto y la justificación del proyecto. Entonces recuerden esos elementos vitales y recordemos que justamente la actividad, recuerden que tenemos para este fin de semana, que se vence este fin de semana, para los grupos es subir a la plataforma el planteamiento de sus objetivos y esa justificación de su proyecto con el fin de hacerle la retroalimentación correspondiente y ya, digamos que introducirlo o estructurarlo dentro del proyecto que hemos venido desarrollando. Entonces, ya con esos, en la clase de hoy vamos a hacer un resumen ya para finalizar ya todo lo que tiene que ver con nuestra materia. Finalizar haciendo un resumen de los aspectos más importantes, de los elementos más importantes que hemos revisado, que hemos estudiado durante este semestre y al final ya las pautas finales de lo que debe ser la entrega del proyecto final. Entonces, para concluir de esa manera nuestra asignatura, recordando que tenemos dos actividades pendientes para esta semana, para este fin de semana. Uno, la participación en el foro, que también se cierra este fin de semana. Y dos, el envío por parte de los grupos del planteamiento de los objetivos y la justificación de su proyecto. Bien, entonces en ese orden de ideas, muchachos, recordemos básicamente que nosotros iniciamos nuestro curso analizando, revisando unos conceptos base. Obviamente el concepto base sobre el cual nosotros direccionamos nuestro curso era la epistemología. Recordemos que la epistemología es esa rama de la filosofía que aborda la manera como se obtiene el conocimiento. Entonces, fíjense que de ahí se desprende todo eso que nosotros hemos desarrollado durante nuestro curso. Hemos visto cómo el conocimiento se adquiere a partir de dos elementos fundamentales. Los tipos de pensamiento, el tipo de pensamiento o los tipos de pensamiento que nosotros como personas, como profesionales, desarrollamos, y otro, el fundamento epistemológico de ese conocimiento. Entonces, la epistemología es eso. Y fíjense que a lo largo de eso vimos cómo es que nosotros tenemos el conocimiento de las normas, del ordenamiento jurídico, de los procedimientos jurídicos, cómo nos acercamos nosotros al conocimiento de esas problemáticas, de esos problemas que nos han servido como base para nuestro proyecto, el conocimiento de las normas a través de diferentes formas de interpretación jurídica y obviamente el fundamento para poder encontrar la solución a esos problemas que tiene que ver con el desarrollo de la investigación jurídica por ahora, que es lo que nos interesa. Más adelante, como les decía, en cursos como Investigación 1, Investigación 2, pues ustedes ya verán aspectos metodológicos mucho más amplios, ya orientados hacia lo que es un proyecto de investigación como tal, pero que tiene como fundamento, obviamente, todo está, la epistemología, ese acercamiento al conocimiento, su naturaleza, su origen, la validez y todas las circunstancias que giran alrededor del conocimiento. Entonces, obviamente nos enfocamos en el conocimiento, en la epistemología de las ciencias sociales, recordando que el derecho como tal es una ciencia social. Entonces ya ahí nosotros nos metemos en la parte de la normatividad, en la ética, en la metafísica de esas ciencias sociales que tiene que ver fundamentalmente con aspectos del ser humano, de la sociedad, y que tienen que ver, que impactan, como lo vimos nosotros durante el semestre, las normas que impactan el efecto que tienen en la sociedad, su cumplimiento, su efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que, en conclusión, la epistemología básicamente nos sirve para examinar esos límites del conocimiento. Recordemos que uno de los aspectos fundamentales que nosotros
planteábamos en el conocimiento de esa problemática era saber hasta dónde debemos llegar, hasta dónde también se puede dar una solución y hasta dónde nosotros como profesionales, como abogados, podemos llegar a eso y evaluar esas diferentes metodologías. Fíjense que nosotros vimos diferentes tipos de interpretación jurídica, diferentes formas de hacer la investigación jurídica. Entonces, es a través del conocimiento que nosotros podemos llegar a evaluar esas metodologías y poder, como lo hicieron en cada uno de los grupos, poder determinar cuáles son las normas que fundamentan nuestro proyecto, nuestra problemática, y obviamente también evaluar pues cuáles son los enfoques epistemológicos, los métodos de interpretación y el tipo de investigación que más conviene a, a la solución de nuestra problemática. Y fíjense que todo eso está enmarcado en aquello que vimos nosotros, que fue las corrientes epistemológicas. Entonces, unos los abordaron desde el empirismo, otros desde el racionalismo, etcétera, etcétera. Entonces, esa epistemología nos ha servido para reflexionar sobre esas corrientes epistemológicas y toda esa parte de la metafísica que tiene que ver con nuestra profesión en particular, que es el derecho. Entonces, obviamente, eso, como les decía, pues lo fundamentamos en la parte jurídica, que es lo que nos interesa. Obviamente existe epistemología para la sociología, existe epistemología para las ciencias de la educación. Todas las ciencias sociales, todas las ciencias tienen su epistemología. Es decir, la manera como abordamos el conocimiento de esas ciencias. Y aquí nos concentramos en la interpretación y la investigación jurídica, que son las formas como nosotros abordamos el conocimiento en nuestra disciplina, que es el derecho. Bien, entonces recordemos que todo surgía a partir de el tipo de pensamiento o los tipos de pensamiento que nosotros como personas tenemos y que hemos venido formando por nuestro contexto familiar, nuestro contexto educativo, nuestro contexto social, nuestro contexto laboral, nuestro contexto profesional. Todo eso suma, además de lo genético, suma a que nosotros desarrollemos un tipo de pensamiento o privilegiemos mejor unos tipos de pensamiento sobre otros. Entonces decíamos que por eso existen personas que son más analíticas, personas que son más críticas, personas que son mucho más creativas, pero no es porque carezcan de los otros tipos de pensamiento, sino porque todos estos elementos que les he mencionado de su contexto y de su formación, pues han hecho que su estructura mental, su estructura cognitiva privilegie más unos tipos de pensamiento. Entonces recordemos que obviamente aquellas personas que privilegian el pensamiento analítico, pues son esas personas que tienen esa capacidad de establecer las diferencias, de separar las partes de un todo, poderlas analizar, por eso se llama pensamiento analítico, e encontrar esas relaciones entre esos elementos internos de ese todo. Mientras que el pensamiento sintético es todo lo contrario. Es aquellas personas que logran comprender y afrontar la realidad mediante unos patrones globales, unos patrones generales. Entonces, ven el todo, analizan y reflexionan acerca del todo. El pensamiento crítico, pues es aquel pensamiento que nos permite analizar, tener dudas, siempre preguntarnos el porqué, la razón de las cosas. Recordemos que eso es lo que nos permite ser críticos. Es decir, que nosotros nos preguntamos las razones, el porqué de las cosas, no pensamos en lo absoluto, sino que estamos siempre cuestionando las cosas. Entonces, eso es un pensamiento crítico. Y el pensamiento creativo, recordemos que es cuando ese pensamiento que permite crear, estar buscando, descubriendo nuevas formas de pensar, nuevas soluciones, nuevas alternativas, de innovar, de tener nuevas ideas, entonces eso privilegia el pensamiento creativo. El pensamiento reflexivo, por tanto, recuerden que obviamente ya es un pensamiento que permite el reconocimiento, el desarrollo de modos de pensar más de tipo filosófico, de analizar más profundamente las causas y efectos de una problemática, reflexionar
justamente alrededor de todos esos elementos que conforman una problemática, una situación o cualquier tipo de tema que nosotros abordemos. El pensamiento lógico, pues lo que hace es un pensamiento que va desarrollando una estructura metodológica, metódica, sistémica, paso a paso, va desarrollando y evolucionando y analizando las cosas y solucionando los problemas de esa forma estructurada. Es una estructura mental que es más de tipo procedimental, de tipo algorítmico, como se llama, es decir, que va por procesos, va por fases, va por etapas, va por pasos. El pensamiento analógico, pues es el que permite la comparación, el análisis de diferentes situaciones, poder contrastar diferentes situaciones, poder armonizarlas, analizarlas. Y recordemos que el pensamiento práctico tiene que ver con dos cosas, que es una reunión de varios tipos de pensamiento de estos que nosotros conocimos, pero orientados a reflexionar en los pros y los contras de nuestras decisiones y obviamente a tomar unas decisiones a partir de esa deliberación, de ese pensamiento práctico y desarrollar una acción que nos permita solucionar un problema. Entonces recordemos que el pensamiento práctico tiene esos dos elementos. Nos permite reflexionar en los pros y los contras y tomar decisiones y a partir de esas decisiones realizar acciones o emitir juicios o etcétera, etcétera, pero hacia otro elemento fundamental que es la resolución de problemas. Entonces, básicamente, aquí nosotros desarrollamos y eso recordemos que tiene su fundamento en las corrientes epistemológicas, porque de esta manera de pensar, de estos tipos de pensamiento, es que nosotros nos acercamos a solucionar un problema. Nos acercamos a analizar un fenómeno, una problemática, a abordarla de una determinada manera, a enfocar el problema desde un determinado punto de vista. Y entonces, pues eso tiene su fundamento en corrientes. Recordemos, vimos las principales, que son el empirismo, o sea, donde el conocimiento, la fuente del conocimiento es la experiencia, o sea, es a través de la experiencia que se adquiere el conocimiento. El racionalismo, donde es la razón, solamente la razón, la que es la fuente principal del conocimiento, es decir, todo lo que existe se fundamenta en el pensamiento y el pensamiento es la única fuente de conocimiento humano. El realismo es que el conocimiento se encuentra en las cosas que son reales, en las cosas del mundo, independientemente de las ideas o de lo que la persona tenga. El idealismo, o sea, que es básicamente esa representación mental, ese ideal, esa representación de la realidad a través de ideas, de ideas que nos surgen de nuestra conciencia y entonces nosotros en nuestra mente vamos formando unos objetos ideales frente a esa percepción que tenemos de la realidad. El dogmatismo, recordemos que nos dice que básicamente cuando nosotros eh, decimos que no hay forma de que las personas o el conocimiento venga del exterior, sino que ese conocimiento entre el sujeto y el objeto del conocimiento se da a través de unas normas, de unos dogmas que existen y eso es lo que proporciona el conocimiento. Mientras que el escepticismo, recordemos que eh, hay, hay siempre la posibilidad de conocer algo, siempre se duda de algo, por eso se habla de las personas escépticas. Las personas escépticas es que no aceptan, digamos, la realidad, sino que van más allá. Para el escepticismo no existen verdades absolutas ni definitivas, todo es relativo y entonces en la medida que se van conociendo las cosas, es que que las cosas, la realidad va teniendo va siendo verosímil, o sea, se va llegando a la verdad. El subjetivismo, pues básicamente nos dice que es a partir de
la perspectiva del enfoque personal de cada persona, que es la realidad. Es decir, cada persona tiene una perspectiva diferente, una manera distinta de adquirir conocimiento, y como tal, la realidad pues depende de el enfoque que le da cada persona. Y el criticismo, pues decíamos, es esa condición, esa reflexión que busca establecer esos límites del conocimiento y obviamente poder analizar las causas, las consecuencias, los por qué de las cosas. Entonces, fíjense que esos tipos de pensamiento que nosotros desarrollamos o que nosotros hemos privilegiado y que nos hace pensar como cada uno de nosotros pensamos en lo personal, en lo profesional, en lo laboral, etcétera, etcétera, tiene un fundamento en una corriente epistemológica. Y recuerden que básicamente todo esto es lo que nos permite acercarnos, conocer la realidad, conocer los hechos, en nuestro caso de abogados, conocer los casos, acercarnos a las problemáticas, a los problemas de una u otra forma diferente. Siempre recordemos con el objetivo de encontrar la verdad. Entonces, digamos que esos elementos, y ya a partir de esa estructura básica general, pues ya nos metimos a nosotros a ver hablar de la epistemología jurídica, concreto, que es lo que nos interesa. Entonces, fíjense que ahí tomábamos una definición de las muchas que hay, y lo que decíamos es que la epistemología permite examinar todos esos factores que determinan el origen del derecho. Y fíjense que eso es lo que nosotros hemos hecho. A través de los diferentes tipos de interpretación, a través de los diferentes tipos de investigación, a través de la diferente percepción y conocimiento que nosotros tenemos de las normas, del ordenamiento jurídico, de los procedimientos jurídicos, judiciales, etcétera, es que nosotros definimos realmente cuál es el objeto del derecho. En nuestro caso, en nuestro proyecto, definimos cuál es el objeto de esa problemática para llegar a una solución. Entonces, fíjense que eso tiene que ver con la reflexión, con todo ese análisis que nosotros hemos desarrollado de nuestras problemáticas, llegar a comprender esa problemática, entender para poder determinar el ordenamiento jurídico que corresponde y poder hacer la interpretación y llegar a la solución correcta. Entonces, fíjense que y, y eso pues con un fundamento, y es que la ley pues obviamente, a razón de que existen esos tipos de pensamiento, esos diferentes fundamentos epistemológicos, esos diferentes enfoques desde donde se puede abordar la realidad o se puede abordar una problemática, por eso es que la ley tiene varias interpretaciones. Pero finalmente el fundamento, recordemos, de la epistemología jurídica es el conocimiento de la verdad. Entonces, dado todo este contexto, recordemos que nosotros decíamos que no es que existan diferentes verdades o verdades distintas, son diferentes formas de abordar la verdad y de llegar al conocimiento de la verdad desde lo jurídico. Entonces, recordemos que la epistemología jurídica pues hace parte de la filosofía del derecho, que a su vez es una rama de la filosofía general, y esa filosofía del derecho pues básicamente reflexiona sobre el contenido de la ley a través de diferentes métodos, pero que finalmente permiten que lleguemos a la hermenéutica jurídica, que es la interpretación de la ley. Y de la hermenéutica jurídica se desprende la epistemología, que tiene dos elementos fundamentales. El objeto del conocimiento del derecho, y eso es lo que nosotros hemos hecho, hemos conocido diferentes formas de abordar, de conocer, de interpretar la ley. Y obviamente eso nos lleva, recordemos que, a el contenido de la ley y la aplicación de la ley. Entonces, recordemos que se puede hacer desde el punto de vista social, desde el punto de vista teórico, etcétera, etcétera, que fueron básicamente los fundamentos que nosotros vimos, esos dos grandes pilares del derecho, que es el derecho natural y el derecho positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos tenían su fundamento en esta epistemología jurídica. Y
La epistemología jurídica, recordemos, pues tiene que ver con dos elementos fundamentales. La interpretación, que puede ser una interpretación doctrinal o científica, que es esa interpretación que dan esos grandes teóricos, esos grandes estudiosos, esos grandes autoridades en el derecho, la que dan la interpretación que dan los jueces, los tribunales, que es de carácter obligatorio, que es la judicial o jurisprudencial, y aquella interpretación que viene del autor de la norma del poder legislativo, que recordemos y lo sabemos, pues es quien en nuestro país dicta las leyes. Entonces, la interpretación que ellos dan, que son los autores, digámoslo así, de la norma, pues por eso se llama auténtica o legislativa. Y ahí teníamos varios métodos. Recordemos que eso es uno de los elementos de la epistemología, lograr poder determinar y poder uno seleccionar cuál es el método más adecuado, y lo vemos en la aplicación de la interpretación de la ley. Entonces recordemos que lo podemos hacer de manera textual, únicamente interpretando lo que dice la ley, lo que dice la norma, inclusive y un poco en su estructura, y hasta ahí llegar. Eso es la interpretación gramatical. Podemos interpretar las normas dentro del contexto total del sistema jurídico a la cual pertenece esa norma. Es decir, recordemos que aquí el principio es que las normas no son solas, no son aisladas, sino hacen parte de un conjunto de normas, de un sistema jurídico como tal. Y ahí entonces tenemos que interpretarla a la luz de todo ese conjunto de normas a la cual pertenece la ley o la normatividad que estamos interpretando. Histórica es porque nosotros hacemos un recorrido desde el origen, la evolución a través del tiempo, los diferentes aspectos que han venido modificando, que se ha venido interpretando la ley a través de los tiempos, a través del tiempo, dependiendo de diferentes circunstancias, momentos históricos, etcétera, etcétera. Razón por la cual eso es un método histórico. Mientras que el método genético, recordemos que es solamente la interpretación de la ley a la luz de su génesis. O sea, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue el momento, cuáles fueron los elementos que dieron origen a esa normatividad, a esa ley, cuál fue su génesis. Entonces, ¿de dónde surgió? Entonces, a partir de esa génesis, nosotros hacemos la interpretación de la ley. Si nos vamos por la interpretación teleológica, recordemos que la teleología es el fin último de las cosas. Entonces, cuando nosotros interpretamos la ley de acuerdo con su alcance, con su propósito, con el fin último que tiene la ley, pues entonces estamos haciendo una interpretación teleológica. Pero digamos que lo más frecuente son las interpretaciones que se dan acorde al uso, es decir, nosotros interpretamos la ley de acuerdo con las circunstancias, con el contexto del caso, de la situación, del fenómeno que estamos nosotros analizando, que estamos conociendo, y entonces buscando la interpretación más adecuada a ese momento, a esa situación particular que nosotros estamos requiriendo. Entonces se llama interpretación acorde al uso. Y finalmente está la interpretación analógica o extensiva, que es básicamente una interpretación de la norma frente a una situación, a un caso, a una problemática, a un fenómeno, pero con base en otra interpretación que se haya dado en casos, situaciones, fenómenos similares. Entonces, nosotros tomamos esa interpretación que se dio en un caso similar, en un caso parecido al que estamos, o al fenómeno o a la problemática que estamos abordando, y traemos esa interpretación por analogía, o sea, la hacemos extensiva a esta problemática, a este caso que nosotros estamos revisando. Recordemos que los métodos de interpretación no son excluyentes. Yo puedo hacer uso de uno, dos, tres, puedo hacer, porque básicamente para interpretar y comprender, llegar al conocimiento de la norma, recuerden que ese es el fundamento de la epistemología, pues yo lo puedo hacer a través del texto de la norma,
a través del fin y a través de el uso más adecuado que le podemos dar. Entonces yo puedo combinar 2, 3, 4 métodos distintos de interpretación. Razón por la cual en sus proyectos se pedía que escogieran 2 métodos. Posiblemente pueden aplicar otros más, pero para efectos de nuestro proyecto decíamos que seleccionar los 2 métodos de interpretación que más nos sirvieran para solucionar esa problemática que hemos planteado. Recordemos que todos estos elementos de interpretación tienen un elemento y es la lógica jurídica. Todo ese método sistemático de la estructura de las normas, de los conceptos, de los raciocinios jurídicos, tienen que ser ordenados, tienen que ser sistemáticos, tienen que ser estructurados. O sea, deben tener un orden y eso es lo que denominamos la lógica jurídica, precisamente para que esa verdad nos permita alcanzar esa justicia y perfeccionar en lo posible ese criterio que nosotros estamos adquiriendo para poder resolver un problema, un caso, un fenómeno jurídico que se nos plantee. ¿De acuerdo? Bien. Y el otro elemento era la investigación jurídica. Entonces ya la investigación jurídica es ese conjunto de procedimientos sistemáticos, controlados, reflexivos, que nosotros seguimos para indagar, para estudiar las normas o los hechos jurídicos y poderlos valorar, poder hacer una valoración, obviamente a la luz del contexto donde se está dando la problemática o donde se está dando el fenómeno jurídico que estamos abordando y obviamente todos los elementos que giran alrededor. Hay que ver las circunstancias políticas, sociales, económicas, jurídicas del momento y analizar todos esos elementos del contexto. Entonces, para eso es que digamos que ese es el fundamento de la investigación jurídica y como les mencionaba, se fundamenta en esos 2 enfoques fundamentales. El derecho natural, que recordemos busca la interpretación de la ley y los fenómenos que están alrededor, o sea, no solamente es la normatividad, sino es esa concepción sociológica del derecho, esa interdisciplinariedad donde tenemos que analizar fenómenos políticos, sociológicos, psicológicos, económicos, etcétera, etcétera, que en un momento dado es lo que regula la sociedad. Esos fenómenos culturales y sociales que se dan en un momento determinado en la sociedad, pues es necesario analizarlos para poder hacer una adecuada interpretación de la ley desde el derecho natural. O desde el derecho positivo, donde solamente la interpretación de la ley se basa en la medición, en la valoración de los hechos, pero a la luz de la normatividad. O sea, se interpreta el derecho desde la normatividad pura, desde el normativa, y eso es lo que le da sentido a la ley. Entonces, desde esos 2 enfoques, recordemos que siempre debemos tener en cuenta en la investigación jurídica esos 4 hechos que hacen parte que son hechos de la vida jurídica. Y decíamos que hacen parte de la vida cotidiana también de nuestra como profesionales y hacen parte también de la investigación jurídica. El hecho normativo, porque obviamente tenemos que hacer siempre referencia al ordenamiento jurídico, no nos podemos desprender como abogados de que esa problemática, esos fenómenos, pues obviamente tienen su fundamento en el ordenamiento jurídico, en la normatividad, bien sea del derecho público, el derecho privado, el penal, el laboral, el familiar, etcétera, etcétera. El hecho histórico, porque es importante conocer de dónde provienen, qué evolución, cómo se han desarrollado ese ordenamiento jurídico, cómo surgió, cómo ha venido evolucionando a través del tiempo a lo largo de la historia, qué fenómenos se han dado, qué impactos ha tenido, qué efectividad, cómo se han aplicado esas normas, qué cambios, qué ajustes han tenido esas normas a lo largo de la historia. Entonces, ese hecho jurídico es importante. Obviamente, el impacto
la efectividad, la aplicabilidad de las normas de las leyes en la sociedad, o sea, realmente el efecto que están teniendo sobre la sociedad, pues es importante analizar ese hecho social y obviamente toda la parte de valores, el valor de justicia del derecho, de las normas, de esa búsqueda de la verdad, de esa ética jurídica, es un hecho importante dentro de eso. Entonces, esos 4 hechos de la vida jurídica que hacen parte de nuestra cotidianidad como abogados, pues son hechos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer la investigación jurídica. Y a partir de ahí, pues entonces vimos los diferentes tipos. El dogmático jurídico, vimos y sus variantes, ya desde una parte teórica, o sea, ya una investigación puramente teórica fundamentada en las normas, en los códigos, en las leyes, en los documentos, etcétera, etcétera. La sociojurídica, que ya es más orientada al hecho, o sea, a todos los aspectos que giran alrededor de una situación, de un hecho jurídico, y que obviamente pues hay que verse, hay que analizarse a la luz de la normatividad, pero que realmente es esos aspectos que están en el contexto y que giran alrededor de un hecho, de una problemática jurídica, se analizan. Y la filosófica jurídica, recuerden que pues es esa investigación que combina las dos cosas, o sea, la parte normativa, pero también analiza el hecho, digamos que es de alguna forma decíamos que es como la unión de la dogmático y la sociojurídica, es la articulación de esos dos, y la histórico-jurídica, que ya recordemos tiene que ver, al igual que el, la interpretación, pues toda la evolución, génesis y desarrollo de la normatividad y de la normatividad frente al hecho, a la problemática que nosotros estamos investigando. Entonces, digamos que así en esos elementos son los que nosotros, digamos, desde la epistemología nos fundamentaban y nos permitían llegar al conocimiento, como lo decía al comienzo, de una problemática, de un hecho, de un fenómeno, de un caso jurídico. Y a partir de esos elementos, pues nosotros debíamos o debemos plantear una, una, una problemática, que fue lo que nosotros llamamos el proyecto de intervención. Todavía no lo podemos llamar un proyecto de investigación porque no estamos todavía haciendo, digamos, abordando ninguna recolección de datos, ni análisis de situaciones, ni haciendo el análisis de esa información, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente estamos interviniendo, ¿qué? Estamos interviniendo una problemática. Nosotros en el contexto jurídico y en cualquier contexto, pues encontramos situaciones, fenómenos, problemas que buscan o requieren mejor siempre una solución y a la cual nosotros, pues, si abordamos esa problemática, la analizamos, llegamos al conocimiento a través de todos estos elementos epistemológicos que hemos visto, llegamos al conocimiento de esa problemática, pues obviamente debemos abordar para encontrarle solución, darle respuesta a esa necesidad, a esa problemática que nosotros estamos encontrando en la normatividad, en los procedimientos, en las instituciones jurídicas, en las diferentes entidades digamos, donde tiene juego, por decirlo de alguna forma, el derecho. Entonces, ahí básicamente lo que hicimos nosotros fue planteamiento del problema. Esa primera inquietud, esa idea que dio origen, entonces ustedes, los grupos, dijeron, mire, aquí nosotros encontramos un problema, aquí hay un vacío, aquí hay una necesidad, y ese fue el punto de partida de esa problemática, de ese contexto. Pero obviamente por razones de espacio y tiempo, pues nosotros no podemos abordar toda la problemática, porque una problemática puede tener miles de, de problemas. Entonces nos concentramos en un problema. Entonces, ese planteamiento del problema ya lo concentramos en, digamos que ese problema en un problema concreto, esa problemática en un problema concreto, y ahí hablamos de las variables del problema.
dependiente, independiente, y recuerden que esas variables tienen que ver con dos elementos. Las variables independientes, digamos que son las consecuencias, los efectos que tiene el problema. Y la dependiente es, digamos, la causa. Entonces, y las intervinientes, pues, son aquellos otros factores, aquellos fenómenos que van. Entonces, nosotros lo determinamos de esa forma, pero básicamente recordemos que el planteamiento del problema es causas-efecto. ¿Cuáles son las causas? Buscar cuáles son las causas de ese problema. Nosotros indagar, buscar cuáles son las causas del problema y qué es lo que produce, cuál es el efecto, cuál es la consecuencia que trae esa problemática y que está planteando. Y a partir de eso nosotros planteamos una hipótesis. Recordemos que una hipótesis es esa posible solución cuando nosotros decimos, la posible solución a ese problema puede ser tal, pero hipotéticamente. Por eso se llama hipotéticamente. Entonces ya nosotros redactamos esas variables, esas causas, efectos y damos una descripción del problema para que el lector entienda de qué se trata, cuál es la problemática, de qué se trata el problema, cuáles son las causas de ese problema, cuáles son, qué consecuencias que produce ese problema, qué está pasando con ese problema, y a partir de eso, esa es la base para la pregunta problemática. Y la pregunta problemática es, bueno, y entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Y la solución a ese problema, hipotéticamente por ahora, pues decimos es tal, y es la hipótesis. Básicamente esos son esos elementos, y ahí tenemos lo que llamamos el contexto del problema. Entonces, y ya cuando nosotros tenemos eso, que fue lo último que vimos, pues decimos, bueno, entonces, si el problema es este, la problemática está, el problema específico que nosotros vamos a buscarle soluciones pues nos hemos planteado una pregunta problemática y hemos planteado una hipótesis, una solución hipotética, pues obviamente ya tenemos claro cuál es el objetivo. O sea, entonces, ¿qué pretendemos buscar? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos lograr de manera general con nuestra investigación, con nuestro proyecto? Y obviamente tendrá que ir orientado hacia la solución. Entonces, ya dependiendo lo que nosotros, fíjense que ahí hablamos de investigación porque ya nosotros comenzamos a pensar en qué tipo de investigación es la que nosotros nos va a orientar o nos va a servir. Nosotros vamos a proponer cambios en la normatividad, vamos a diseñar nuevos procedimientos, a plantear ajustes a los procedimientos, nuevas normas, derogación de la normatividad, ajustes a la norma, a su aplicación, ampliar su campo de aplicación, reducir su campo de aplicación, en fin, ¿cuál es el propósito entonces? Pero fíjense que depende, ya el objetivo me lo está diciendo. La pregunta que me estoy planteando para resolver el problema y la posible solución que yo le estoy viendo a ese problema. Y obviamente, a partir del objetivo general, que es uno solo para el proyecto, pues yo planteo los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Recordémoslo, son aquellos logros parciales intermedios que me van a permitir llegar al objetivo general. Entonces, los objetivos específicos lo que hacen es cuáles son las grandes actividades, esas grandes acciones que yo tengo que realizar para poder llegar a eso. Entonces, si el objetivo general es una modificación al ordenamiento jurídico, pues obviamente yo tengo que primero, pues, conocer el ordenamiento jurídico, analizar cuáles son los problemas, plantear posibles soluciones. O sea, fíjense que esos son objetivos específicos que yo voy a desarrollar en mi proyecto. Si yo voy a plantear, o sea, si el objetivo general, o sea, la solución al problema que yo veo es que hay que diseñar un nuevo procedimiento jurídico, un nuevo procedimiento judicial, pues lo primero que tengo es que conocer
sobre el ordenamiento, sobre el procedimiento actual. ¿Cuáles son, digamos, donde se están presentando? Tengo que indagar dónde se están presentando los inconvenientes. ¿Cuáles son los elementos básicos de la estructura de ese procedimiento? O sea, fíjense que son acciones específicas, tareas, logros parciales que me van permitiendo llegar a ese objetivo general. Entonces, fíjense que, y recuerden que tienen una estructura. Los objetivos generales se redactan todos con una misma estructura. Un verbo en infinitivo que nos indica la acción que nosotros vamos a realizar, vamos a diseñar, vamos a proponer, vamos a indagar, vamos a plantear, bueno, vamos a modificar. ¿Qué es lo que vamos a modificar? Obviamente viene la segunda parte del objeto. Entonces, diseñar un nuevo procedimiento o diseñar un procedimiento para la descongestión judicial. Fíjense que están los tres elementos. ¿Qué voy a hacer? Diseñar. ¿Qué? ¿Sobre qué es lo que voy a diseñar? Un nuevo procedimiento. ¿Y el propósito para qué? Para el descongestionamiento judicial. ¿Listo? Entonces recuerden que los objetivos, tanto el general como los específicos, tienen esa estructura en su redacción. Un verbo en infinitivo que indica la acción que yo voy a desarrollar. Un objeto, o sea, sobre qué va a recaer esa acción, y un propósito, o sea, para qué voy a realizar esa acción. Y finalmente tenemos la justificación, o sea, ya ahora sí, fíjense que ya teniendo todo el panorama de nuestro proyecto, de nuestra problemática, teniendo claro para dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que buscamos lograr con nuestro proyecto, pues obviamente ya lo justifico. Entonces, ya yo justifico por qué estoy realizando ese proyecto, esa investigación, cómo pienso plantear solucionar ese problema, cuál es el propósito que tengo yo con mi proyecto, con mi investigación, cuáles son los beneficios que tiene ese proyecto, o sea, eso sirve para qué sirve, cuáles son las razones, es el enfoque epistemológico con que se aborda, eso ya ustedes lo realizaron, los métodos de interpretación, ustedes ya dijeron, mire, las normas, el ordenamiento o las normas sobre las cuales se basa nuestro proyecto que tienen que ver con nuestra problemática son tales, las vamos a interpretar con tales métodos y obviamente el tipo de investigación jurídica que nos sirve y su variante de pronto es tal. Eso básicamente va en la justificación, aunque esa parte se llama marco epistemológico. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vimos desde la parte epistemológica y cómo aplicamos todos esos conceptos epistemológicos a un proyecto y a una problemática que ustedes están abordando del contexto jurídico. ¿Listo? Listo, profe. Profe, entonces, la entrega para este fin de semana, objetivos y justificaciones, son Sí, objetivos. sí, únicamente los grupos deben entregar objetivos y justificación este fin de semana para retroalimentarles, hacerles los ajustes, las correcciones y ya poder ustedes ya desarrollar y ajustar todo y hacer la entrega del informe final, del proyecto final, ¿de acuerdo? Que básicamente es la actividad de cierre del curso. Entonces, ojo con esto. Los grupos deben elaborar un documento Word. Por favor, envíenlo en Word, no lo envíen en PDF. Envíenlo en Word. Y debe tener, obviamente, todos los ajustes, toda la retroalimentación, los ajustes, las correcciones, las observaciones que le he hecho en las entregas anteriores y las que le voy a hacer en la entrega de este fin de semana. Entonces, ese documento debe tener el contexto de la problemática, el problema identificado con sus variables, o sea, y su relación causa-efecto, la pregunta problemática y la hipótesis, que fue básicamente lo que nosotros hicimos en la primera entrega. ¿De acuerdo? Luego,
vienen los objetivos, el general y específicos, que hacen parte de esto que estamos haciendo. ¿Cuál es la normatividad base? Que fue lo que hicieron, lo que entregaron en el segundo avance. La justificación la tienen que articular estos elementos, ya saben, motivo, propósito, importancia, beneficios de la investigación y el enfoque epistemológico. El enfoque epistemológico es, o el marco epistemológico es, el enfoque epistemológico que lo plantearon en el avance 2, los métodos de interpretación jurídica que lo plantearon en el avance 2 y el tipo de investigación jurídica y la variante también plantean el avance 2. Entonces, fíjense que lo que tienen es que recoger y organizar su documento con base en las entregas y en los avances que han hecho, haciéndole los ajustes y las correcciones y las observaciones que les he hecho en los diferentes avances, más los objetivos y la justificación, que es lo último que nos falta. ¿De acuerdo? El plazo para entregar el trabajo final es el 17 de mayo. Recuerden, la plataforma se cierra a las 11:55 y en la semana 15 de su aula virtual está el espacio para que los grupos suban este trabajo con todos estos elementos como actividad de cierre del curso. Recuerden que una sola persona por grupo que suba el informe, el proyecto, pues es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos? Ninguna, profe. Profe, una pregunta. El adelanto que debemos revisar para este fin de semana, ¿en qué semana se debe subir? En la semana 13 está el espacio. Vale, Ahí profe, está. muchas gracias. En la semana 13 está activado el espacio de la tarea para que suban ahí ese avance. Bueno. Vale, profe, perfecto, muchas gracias. Listo, Juan Pablo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda, muchachos? No, señor, muchas gracias. A mí me genera dudas cuando ya uno va a hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué será, profe? No sé. No sé, porque una cosa Pero es fíjense que, no, pero no entiendo, básicamente en este caso, fíjense que la entrega del informe final es simplemente consolidar lo que ya han venido haciendo, con los ajustes y las correcciones, más lo que entreguen este fin de semana, que yo les retroalimento. Solo objetivo, ¿cierto? A ver, Profe, solo objetivos que, Paula. entregar este fin de semana. Este fin de semana, objetivos y justificación del proyecto. Eso está en la presentación en el video de la semana anterior. Por si no estuvieron en la clase, entonces ahí tienen y ahí les dice claramente qué es lo que deben entregar y cómo deben entregarlo, ¿de acuerdo? Pero este fin de semana solamente es dos cosas. No olviden el foro también. Participar en el foro porque eso es nota para este tercer corte. Sí, profe, lo que pasa es que usted sabe que no es por nada, pero estos días las redes han estado muy, no sé, el internet. Yo No, aquí un día y pero medio. recuerden que eso no tiene problema porque el foro está activo permanentemente 7/24, así que en el momento en que puedan y quieran, ingresan. O sea, eso no tiene, o sea, ese está abierto 7/24 desde la semana pasada o antepasada está abierto el foro. Entonces, Esta noche me pongo a alimentarlo. bueno, eso sí, si lo puedes hacer, está bien, ¿listo? Pero Esta noche recuerden que como a las 10. por eso es que el foro es difícil de evadir, porque el foro está permanentemente abierto. O sea, ustedes pueden entrar a la hora que quieran, el día que quieran, las veces que Quería quieran decir, a profe, otra participar en cosa, el foro. hagamos un paréntesis. Señora. Después del 17 que le entregamos el trabajo final, ¿tenemos más clase o algo No, así? no, es que clases no hay más. Ya terminamos No, con este resumen, ¿salimos el terminamos 17 clase. con usted?
¿Cómo? Con el 10, que con usted salimos el 17. Sí, sí, conmigo ustedes terminan el 17. El 17 entregan y ya terminan conmigo y se pueden dedicar a las otras materias. Bueno, claro que esa semana ya también termina el semestre, ¿no? Muchachos, tengan en cuenta eso. Sí, el 20 y pico. Evelyn, veo tu mano levantada. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Bien, profe, muchísimas gracias. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuántas intervenciones son las que pues se requieren en el foro? El foro, una sola intervención. A ver, te cuento, 3. 2 ¿Tres intervenciones? intervenciones, 3, 5. 3 intervenciones, 4. 4 intervenciones o más, 5. ¿De Ok, acuerdo? vale, profe. Listo. Entonces Profe, ya tengo... dependiendo, si no tienes sin una sola intervención, pues es 3. Porque Ok. ojo que el objetivo del foro es el debate, la interacción. Ujú. Entonces, si usted entra una sola vez, pues obviamente ahí no está haciendo ninguna interacción ni ningún debate. Entonces, por eso es que las calificaciones van de 3 a 5. 1, 2, 3, 4 o más participaciones, ¿de acuerdo? Así se califica el foro. Vale, profe. Y mi segunda pregunta es respecto, bueno, al proyecto que estamos realizando. Sí, Quería únicamente corroborar si realmente el orden que solicitas para el proyecto de investigación es tal cual como aparece en la semana 15, porque ahí aparece que es planteamiento del problema y luego se despega el contexto de la problemática, problemas específicos identificados, las variables, preguntas problemáticas e hipótesis. sí. Así tal cual como está, debe estar el trabajo, o sea, con Sí, ese mismo orden, ¿sí, profe? exacto, ese es fíjate que es este mismo. Sí, exacto, exacto, es ese. La estructura es esta, porque ese es el orden. Fíjate que eso tiene una lógica. O sea, Ok. cuál es el contexto, cuál es el problema, cuáles son las variables o la relación de efecto del problema. Eso me da origen a la pregunta problemática y la pregunta problemática me da origen a la hipótesis. Eso por eso tiene ese orden. Entonces, cuando yo ya tengo la hipótesis, yo planteo los objetivos generales y específicos. Y luego viene toda la justificación de mi proyecto y luego doy todo el enfoque epistemológico de mi proyecto. Ah, Sí, listo, profe. tiene que ser, es ese orden en que digamos que se estructura el trabajo porque tiene una lógica, ¿me entiendes? De presentación. Ajá, listo, profe, muchísimas gracias. Vale, ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Solo una pequeña, profe. Entonces, o sea, para realizar los aportes al foro que me hacen falta, ¿es hasta cuándo es que está abierto el foro? Hija, entra a Es la que yo ya hice la plataforma. intervención, la mía, Por eso pero entonces no el tenía foro ahí te claro. dice hasta cuándo está abierto. Creo que el foro está abierto hasta el sábado a la medianoche. Ah, ok, Hasta el 9 gracias. de mayo, compañera. ¿Hasta qué? Perdóname. Gracias, compañera. 9 de mayo, profe. El 9 de mayo, hasta el domingo. Ah, no, ahí tienes tiempo todavía de participar hasta el domingo a la medianoche. ¿Y la actividad es hasta el 8? ¿Lo de los objetivos y eso? ¿O me recuerdas, Yunedis? Sí, profe. Sí, señor. Está hasta el 8 y la del foro hasta el 9. El avance de objetivos y justificación hasta el 8 y la participación en el foro hasta el 9. Gracias, Yunedis. Sí, señor. Profe, ¿no lo puede dejar los dos para el 9, por favor? ¿Por qué razón, hijo? Las Es protestas. que, pues, es que uno generalmente, bueno, pues entre semana trabajando y sábado, pues uno trabaja hasta mediodía más o menos. El foro está abierto desde hace 2 semanas. Sí, profe, pero pues para el trabajo, yo me refiero, pues, más que todo. Que Para el los trabajo. domingos es cuando uno le queda como más Claro, tiempito para... pero es que el domingo es que yo tomo para hacerle la retroalimentación y podérselos enviar con tiempo a más tardar el lunes. Entonces es por eso, porque ya, es que ya no, ya no les queda sino,
O sea, entre más me demoren a hacer la retroalimentación, pues Profe, obviamente más qué se van a pena. demorar para el informe final. Señora, El foro está en la semana 13. Qué pena con el compañerito. ¿qué pasó? Que si el foro está en la semana 13. ¿Y qué le había dicho el compañero? No, que lo interrumpí. No, sí, el foro y la actividad están en la semana 13. ¿Sí? Mm, La que dice la investigación jurídica a partir de 2, pregunta ahorita. Cuando tú ingresas al campus virtual, ahí te ingresas a la materia y No, dice foros, y tú ingresas y te das cuenta todos los trabajos que el profesor da, o sea, coloca las fechas y demás. Entonces, porque ahí simplemente me es que parece revises la foro plataforma. borrado. Me parece foro borrado, foro borrado. ¿En dónde? Ay, no. Por Es eso. el tercero que aparece ahí, aparece foro Sí, borrado y del tercero es el que toca hacer. O ingresas a la semana 3 y ahí directamente te aparece la actividad y dice foro número 3. Sí, en la semana 13 entren directamente a la semana 13, ahí están las dos actividades de la semana 13, para que no den más vueltas, entren directo ahí a la semana 13. ¿Vale? Ya estoy en eso. Gracias, compañera. Vale, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Muchachos. Profe, por mi parte profe, no, por muchas favor. gracias. Bueno, muchachos, a ustedes muchísimas gracias, muy Gracias, amables. profe. Mucha suerte esas actividades para que no tengamos problemas con las notas y muy cumplidos con esos trabajos. ¿Listo? Para darle final a esto. Gracias, profe. A Gracias, ustedes, profe. muchachos, muchas gracias. Feliz noche. Lo mismo para ustedes. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, profe, gracias.